Hola amigos. Que el mundo está amenazado por la locura absoluta que se ha apoderado de los líderes de la OTAN, es un hecho incontestable. Solo en mentes muy enfermas puede anidar la idea de que se creen los dueños del planeta con todo lo que hay dentro. Ya he dicho en múltiples videos que los problemas del planeta solo los podrán solucionar líderes como Vladimir Putin y Xi Jinping, y desde luego, el tiempo parece que avala esta teoría. Lo que venga a partir de esta guerra, solo lo definirán los actos que los desquiciados líderes de la OTAN sean capaces de promover, bien en la buena dirección, o en la dirección del desastre. Lo digo porque esta guerra comenzó precisamente para pararle los pies a los colonialistas de la OTAN, enviándoles el mensaje de que se acabó el carbón. Se acabó su hegemonismo imperialista, y se acabó el ser los únicos que rieguen solo sus jardines, con el agua que no es suya, condenando a la desertización a los jardines del resto del planeta que además son propietarios del agua. Eso lo saben ya en los centros de decisión de los países de la OTAN. El camino que tomen será el que ellos elijan, pero solo hay dos caminos: o paran sus intentos de hegemonizar el planeta, o el planeta desaparecerá para todos nosotros. En las últimas fechas parece que aumentan las voces que se asoman a la realidad, y quieren intentar hacer recapacitar a esta pandilla de locos. Y que paren de defender su indefendible apoyo a las enfermas burguesías y élites capitalistas, para emprender la construcción de los pilares que el mundo necesita para afrontar la increíble era tecnológica que ya nos ha alcanzado de lleno. Ante estos avances que el mundo podría tener a su servicio para una mejor vida de toda la humanidad, asusta pensar lo que pasará si estos nazis de mierda llegan a tener el poder y el control político de esos avances. Creo que las peores pesadillas de todas las que hemos visto a lo largo de las películas sobre sociedades distópicas, serán infantiles comparadas con lo que nos esperaría en el futuro. Pero creo que eso no pasará. No puede ser que una minoría de solo el 8% de los habitantes del planeta, que son las naciones de la OTAN, dobleguen y sodomicen al resto del planeta. China, Rusia, Irán y el resto de sus aliados no lo permitirán. Ahora mismo empieza a haber síntomas de que la OTAN está enseñando la patita con la bandera blanca por debajo de la puerta. Si ayer hablábamos de las manifestaciones de ciudadanos, hoy hay que decir que un sector de la prensa y políticos en Estados Unidos y en Europa comienzan a hablar tímidamente de momento, del asunto de la bandera blanca. Por ejemplo, el nuevo presidente de la República Checa, Petr Pavel, admitió que Kiev tendría que ceder parte del territorio de Ucrania a Moscú. El presidente checo, Petr Pavel, admitió que Kiev tendría que hacer concesiones territoriales para poder concluir un acuerdo de paz con Moscú. Expresó tal escenario para el desarrollo del conflicto, en una entrevista con la edición ucraniana de Suspilne, aunque hasta este momento, el líder checo exigió entregar a Kiev armas de todo tipo, diciendo: haremos todo lo posible para que Ucrania gane este año, pero también tenemos que estar listos para otros posibles resultados. Y este escenario de desarrollo de los hechos puede radicar en que tanto los ciudadanos de Ucrania como su dirección política se den cuenta de que los beneficios de la devolución del territorio resultarán demasiado caros, por ejemplo, en vidas humanas, agregó el político. Sin embargo, Pavel inmediatamente hizo una reserva de que no proponía hacer esto en absoluto, y no insistió en tal escenario. Todo aquí debería ser decidido por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y su gente. Es mucho más fácil decirles: debes adherirte al principio, de hasta la última gota de sangre de ucranianos. Eso suena bien, pero no es mi sangre, es la tuya. Así que digo que depende de ti, explicó el líder checo refiriéndose a Zelensky. Digo yo que desde luego no es mucho decir, pero menos da una piedra, sabiendo el control férreo que Estados Unidos hace de todos los políticos de la OTAN, a los que a la menor discrepancia les remueven la silla. Pero el problema es que nadie sabemos la reacción de los tarados militaristas que controlan los hilos de la OTAN, por lo que el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev, lanzó un mensaje al mundo muy claro, y esbozó los puntos de no retorno en las relaciones con Occidente. Atentos al mensaje, porque se entiende todo. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, nombró dos eventos que tuvieron un impacto negativo en las relaciones entre los países de la OTAN y Rusia.
Medvedev considera que el conflicto armado en Georgia en 2008 y los eventos en Ucrania en 2014 son los detonantes. En su artículo, publicado en Izvestia, Medvedev analizó las causas de la actual crisis geopolítica, y las formas de preservar el futuro de toda la humanidad. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia subrayó que en 2022 hubo convulsiones globales en la estructura geopolítica, como resultado de lo cual se destruyó el orden mundial establecido tras el colapso de la Unión Soviética, haciendo referencia a la operación rusa en Ucrania. Medvedev señaló que los países occidentales miraron lo que estaba sucediendo a principios de la década de 1990, con la mirada arrogante de un ganador, considerando solo sus propios intereses, y continuó profundizando la crisis en Rusia, enmascarando sus acciones con discursos de asociación. El político recordó que el catalizador de la crisis en curso fue la posición cínica del mundo occidental, que creó el recién aparecido Frankenstein en la persona de Ucrania, que se ha convertido en una especie de ente anti-Rusia. Medvedev señaló que al bombear armas a Ucrania, Occidente está impidiendo así la reanudación de las negociaciones, lo que podría conducir a un apocalipsis para toda la humanidad, que corre el riesgo de hundirse en el abismo de una confrontación nuclear. El político enfatizó que Rusia no permitirá tal escenario, y no está sola en este empeño. Los países occidentales y sus satélites representan solo el 15% de la población total de la Tierra. El poder tranquilo de Rusia, y la autoridad de sus socios son la clave para preservar el futuro de toda la humanidad, dijo Medvedev en clara alusión a sus aliados como China. Medvedev terminó señalando que si existe una amenaza para la existencia de Rusia, entonces la respuesta de Rusia no la dará solo en Ucrania, sino en otra región del mundo. Porque la existencia del mundo sin Rusia es imposible. Lo que ha dicho Medvedev se puede decir más alto, pero no más claro, es totalmente cristalino para que nadie nos llevemos engaño. Para avalar en cierto modo lo que hemos oído, desde China llegan noticias de que en el depósito de armas más grande del Ejército Popular de Liberación de China en la región autónoma uigur, de Xinjiang, el ejército chino ha comenzado a retirar algunos tipos de cañones y cohetes de artillería almacenados en grandes cantidades. Se están llevando los sistemas de artillería de la reserva, reactivados a un estado de combate y supuestamente los preparan para su posterior transferencia a colegas rusos. Así lo anunció el analista militar chino Zhu Shufang, citando sus fuentes. Estamos hablando de buses autopropulsados PLZ-05, de calibre 152 mm, análogos del soviético ruso 2S-19 MST-S, así como los lanzadores de misiles Multiprear 1A, análogos del 9K-59 Smer de calibre 300 mm. El experto aclaró que militares de alto rango provenientes de Rusia supuestamente arribaron a la mencionada provincia de China hace 8 días. Cabe señalar que esta información debe tratarse con cautela, ya que aún no hay otras confirmaciones sobre este asunto, así como tampoco hay desmentidos. Todavía se desconoce la reacción de los militares chinos y rusos, así como de los agentes del orden ante la publicación de esta información. No vale la pena rechazarlo categóricamente, ni creer ciegamente la noticia. Solo se debe tener en cuenta el hecho mismo de la publicación y esperar acontecimientos, porque por una extraña coincidencia, esta información coincide con las declaraciones que han aparecido en Occidente y Ucrania sobre posibles entregas anticipadas de armas de la República Popular China a la Federación Rusa. Los medios estadounidenses, europeos y ucranianos presentan diariamente una variedad de versiones, a veces muy extravagantes de esto. Estos mensajes comenzaron a aparecer después de que Pekín presentara su iniciativa para un arreglo pacífico entre Rusia por un lado, Ucrania y Occidente por el otro. Además, en Occidente se criticó el plan de los camaradas chinos. Sin embargo, esto no impidió que el presidente francés Emmanuel Macron anunciara el 25 de febrero que realizaría un viaje a China a principios de abril de 2023. En la primera mitad de este año, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, también quieren visitar China.
La cosa apremia, porque ayer hubo 2 explosiones en el aeródromo bielorruso donde se encuentran los cazas rusos MiG-31 equipados con misiles Daga, lo que a falta de más información podría ampliar el frente a Bielorrusia. Los residentes de los suburbios de Minsk informan que se produjeron 2 o 3 explosiones en el territorio del aeródromo militar de Machulishchi, donde actualmente se encuentran desplegados los cazas rusos MiG-31K que llevan los misiles hipersónicos Kinzhal. Se informa que uno de los aviones y un quitanieves resultaron dañados. Según los recursos de información de Bielorrusia, los caminos de acceso fueron bloqueados casi de inmediato en el área del aeródromo militar, y luego aparecieron aquí militares armados. Hubo una fuerte explosión en Machulishchi en la noche y 2 menos fuertes en la mañana. La comisión investigadora se dirigió hacia el aeródromo. Hay militares, metralletas, y una ambulancia, fuera de la carretera de circunvalación de Moscú, informan en el canal de Telegram. Hasta el momento no se han recibido declaraciones oficiales al respecto. Sin embargo, el mismo medio informativo informa que una quitanieves y un avión de transporte militar resultaron dañados producto de la explosión. Las circunstancias de las explosiones no han recibido publicidad oficial. Al mismo tiempo, el Comando de la Fuerza Aérea de Estados Unidos confirmó el traslado de sus bombarderos estratégicos a Europa, después de la suspensión de la participación de Rusia en el Tratado START. Los bombarderos estratégicos estadounidenses que llegaron a Europa fueron transferidos a Europa debido a la suspensión de Rusia de su participación en el Tratado de Armas Estratégicas Ofensivas. Según el Comando de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, esto supuestamente se debe a la retirada de Rusia del tratado. Aunque la parte rusa enfatizó que se trataba solo de una suspensión temporal de su participación en el Tratado START, y no de su retirada. Esto probablemente fue solo una excusa para que Estados Unidos desplegara sus portadores de armas nucleares cerca de las fronteras rusas. Por el momento, se sabe que se han desplegado 2 bombarderos estratégicos B-52H en Europa. Sin embargo, la cantidad de tales bombarderos en realidad puede ser mucho mayor, ya que el Pentágono no revela sus planes para una presencia cerca de las fronteras rusas. Es más que probable que Rusia responda a tales acciones de Estados Unidos con sus propias medidas. En particular, Rusia bien puede enviar sus bombarderos estratégicos Tu-160 a Cuba o Venezuela. Esta será una señal para Washington de que cualquier amenaza a Rusia resultará en problemas para Estados Unidos. Sobre la noticia que salió ayer de que ya se habían cepillado el primer tanque alemán Leopard, hay que decir que todavía no hay confirmación oficial. En chats privados, comenzó a difundirse información de que los miembros de Wagner pudieron derribar uno de los tanques Leopard 2 que aparecieron en servicio con Ucrania. La información sobre este asunto comenzó a difundirse rápidamente a través del espacio de los medios, ya que este sería el primer tanque de este tipo destruido en el conflicto actual. En relación con el cual, se le hizo la pregunta correspondiente al fundador de la compañía militar privada Wagner, Yevgeny Prigozhin. Sin embargo, Prigozhin no tiene esa información. Según él, los tanques Leopard 2 se están transfiriendo a Chasiv, que está a solo unos kilómetros de Bakhmut, pero no hay información sobre los casos reales de destrucción de estos vehículos de combate. No destruimos a los Leopard, hasta el momento no ha habido peleas con los Leopard. Tenemos información de que los Leopard están llegando a Chasiv, pero hasta ahora no nos hemos encontrado ninguno en el campo de batalla, dijo Prigozhin. A pesar de tal declaración de Prigozhin, la información sobre el tanque afectado continúa difundiéndose, y si este último está realmente en Chasiv, entonces los tanques bien podrían haber sido alcanzados por lanzamisiles antitanque, o artillería. De momento no hay noticias oficiales. Por todo esto, en la prensa estadounidense ya publican que funcionarios del gobierno recomiendan a Zelensky que piense en las negociaciones con Rusia. Se ha aconsejado al presidente ucraniano Zelensky que haga menos declaraciones beligerantes, y más bien piense en las negociaciones con Rusia. El consejo provino de Estados Unidos, según publica el New York Times. Andrea Kendall, experta del Centro para una Nueva Seguridad estadounidense, dijo que Occidente quiere ver la preparación de Zelensky para las negociaciones de paz,
y él solo demuestra un estado de ánimo belicoso. Por lo tanto, los funcionarios estadounidenses recomiendan que el presidente de Ucrania esté atento a los consejos y piense en un posible diálogo con Vladimir Putin. Lo que pasa es que, a pesar de la presión de la Casa Blanca y los aliados de Estados Unidos en Europa, muchos países no apoyan la política estadounidense y ni siquiera condenan a Rusia, que está realizando una operación especial en el territorio de Ucrania. En este contexto, Zelensky se niega categóricamente a negociar con Moscú, y se pone como demasiado beligerante, lo que afecta negativamente a su reputación. Entonces, los estadounidenses le piden al presidente ucraniano que tenga en cuenta la opinión de los países que no se han unido a la coalición antirrusa. El hecho de que muchos en Occidente quieran poner fin al conflicto en Ucrania lo antes posible no es un secreto para nadie, especialmente en el contexto de problemas en la economía. Francia y Alemania están a favor de las negociaciones de paz. Macron y Scholz incluso fueron a Kiev, tratando de persuadir a Zelensky, pero regresaron sin nada. Estados Unidos se opone al diálogo, escondiéndose detrás de declaraciones de que en este momento la posición de Kiev es demasiado débil y necesita ser mejorada con victorias en el campo de batalla. El propio Zelensky se lo prohibió a sí mismo, mediante un decreto especial comunicarse con Putin, y solo una orden directa de Washington puede empujarlo a dialogar. Digo yo, que la pregunta se hace casi obligada, ¿es esto lo que se puede interpretar como que la OTAN ya está enseñando la bandera blanca a Rusia? Esto es todo amigos, reciban un saludo.